buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con el programa con la doctora Controversia. Hoy con un tema súper controversial. Hoy tenemos nosotros aquí a Julián Capellán, quien es psicólogo clínico y psicólogo criminal, con el tema impacto psicológico de este tiempo. Y también con nosotros nos acompaña Sandy Matos, pastor Sandy Matos, con el tema tiempo del fin. Por favor, la frase del día. Aceptar el final de algo nos invita a comenzar algo nuevo. A esa persona que a veces tienen temor de salir de su nido vacío y no aceptar que algo terminó. Cada vez que una fase termina, comienza otra, y esa fase que inicia nos trae nuevas experiencias. Así que vamos a aceptar esos cambios que hay en la vida. Buenas tardes, Julián Capellán. Buenas tardes, pastor Sandy Matos. ¿Cómo están? Bien, hermano. Gracias al Señor. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad y el privilegio de estar aquí en este programa con la doctora Controversia, el programa número 1 a nivel nacional. Queremos bendecir a la doctora Controversia, que está un poco quebrantadita de salud, esperando que Dios pase su mano sanadora. Amén, así será. Sandy, cuéntame, ¿cómo está? Contento de estar aquí con ustedes una vez más. Saludamos y bendecimos a toda esa audiencia que se conectan siempre con ustedes. Bueno, yo estoy también feliz de estar con ustedes aquí, de compartir este espacio, y así como decía Julián Capellán, vamos a orar por la pronta recuperación de la doctora Crimeli Brito Padilla, nuestra doctora Controversia, quien está quejada de salud, y estamos aquí hoy en la conducción del programa, y vamos a llevar un programa como siempre lo llevamos, dinámico y educativo. Pastor, viene para usted. Hábleme de lo que a veces, o casi siempre, las religiones, los hermanos nos señalan, las señales de fin del mundo. ¿Qué son esas señales? Bueno, desde que yo soy niño estoy escuchando esas señales. Pero la Biblia es un libro que no solamente podemos interpretarlo de manera espiritual, sino también política, científica, geológica, en todos los sentidos de la palabra. La Biblia es un libro completo. Entonces, si nos vamos a la parte también histórica, la Biblia habla de un hombre que existió en los años 400, 500 a.C., llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande fue un conquistador que permitió que los hijos de Judá pues retornaran a su tierra. Y estamos enfrente hoy en día de un hombre, ¿verdad?, que los propios judíos lo llaman el Ciro moderno, que es Donald Trump. Entonces, cuando analizamos esa historia de Ciro el Grande y Donald Trump, el Ciro de la Biblia fue un Ciro porque fue pro-judío, permitió que los hijos de Israel pues retornaran a su tierra. Y vemos a un presidente de los Estados Unidos pro-israelita, pro-judío, con un apoyo total hacia los hijos de Israel. Y vemos entonces en estos tiempos una aura de guerra, no tanto en Europa, también en Oriente. Y eso de manera firme pues afecta también a Latinoamérica. La Biblia también nos está señalando en esas circunstancias que está viviendo el mundo, que ya estamos ya en los tiempos finales. ¿Por qué estamos en los tiempos finales? En Génesis 6, la Biblia dice, ciertamente el hombre es carne, y más yo soy espíritu. Establezo la raza humana 120 años, porque el pensamiento del hombre y su designio es de continuo solamente al mal. Una cosa es pensamiento y otra cosa es designio. Designio significa dos cosas, percepción y voluntad. O sea que no tanto el pensamiento del hombre se inclinó hacia el mal, sino también su percepción y su voluntad. Cuando el pensamiento y la percepción y la voluntad del hombre se inclinada al mal, ya no hay nada que buscar. Y es justamente lo que estamos viendo en esta generación. Una generación que su pensamiento y su designio es solamente al mal. Y si Dios es la vida y tú te alejas de la vida, ¿cuál es el resultado? Bueno, siempre vemos que la gente dice que Dios terminó el mundo con agua en los tiempos de Noé, en el arca, y dicen luego que lo va a terminar con fuego y azufre. Es lo que entiendo. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, estamos tratando de que vendrá ya esa tempestad o ese castigo del Señor que será con fuego y azufre. Justamente, cuando Dios destruyó el mundo con agua, ¿no? Justamente era porque no llovía en la tierra. La tierra tenía un efecto llamado efecto del Dolcer, que era como un gas que cubría el planeta.
y que impedía que las 4 estaciones del año pues afectaran de manera directa a la tierra, y por eso no llovía, sino que la tierra se alimentaba del rocío que salía de cada mañana. Y Dios habló que venía un juicio de agua, pero los habitantes de la época no creyeron. Entonces hubo un hombre llamado Noé que sí creyó, porque a Dios tú no lo puedes buscar ni por la ciencia, ni por la física, ni por la filosofía. No hay forma de buscarlo a Dios por esa área del saber. A Dios se busca por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Noé no buscó a Dios por ninguna de esas áreas, sino que Noé creyó que iba a llover cuando no llovió. Por eso había una diferencia en aquellos que crean y los que no crean. Y justamente, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Todo el mundo le ha dado la espalda a Dios y se ha basado en su conocimiento y en su ciencia. No, y que a Noé le sacaron hasta la lengua, a Noé le dijeron, tú eres un farsante, dije que va a llover, o sea, lo pusieron en vergüenza, pero Dios no deja que a sus hijos lo pongan en vergüenza. Él siempre está ahí para echar esa batalla. Capellán, hermano, ¿cómo influye la personalidad de manera en que alguien afronta esa idea de fin del mundo? Mira, estamos viviendo tiempos difíciles. Este país, que es un país creyente, que está cimentado en la Biblia, que hay muchas personas incluso que se han incluido en este contexto de ser cristiano aún sin visitar ninguna iglesia, solamente por las influencias de las iglesias, o más bien que este es un país que se predica día, tarde y noche por la radio, la televisión, el internet. De repente aparece alguien en una esquina propagando, promoviendo el evangelio, manifestando este tipo de predicación con sus indicadores, mencionado ya por el pastor. Yo me acuerdo que antes la gente decía que en Mateo 24, a pesar de que uno ya confirma eso, de que iba a temblar la tierra, de que iba a haber guerra, rumores de guerra, que se iba a levantar reino contra reino, nación contra nación, que iba a haber mortandad, peste, o sea, todo esto. Nosotros lo vemos en la palestra pública, en el diario vivir, y esto crea un impacto psicológico en los seres humanos. Y más bien cuando se manifestó, que está incluido dentro de las pandemias que han surgido cada 100 años, según algunos expertos, esta respuesta inmunitaria extrema, donde nosotros tuvimos que confrontar un virus, una pandemia, que alteró el cerebro, incluso provocando, según algunos estudiosos, encefalitis, o sea, provocando esa inflamación en el cerebro, alterando los lóbulos frontales, alterando los neurotransmisores, de tal forma que la gente ha surgido con mucho trastorno, con mucho trance, con mucha conducta inadecuada, inapropiada. O sea, la situación que se está viviendo de allá para acá, mezclando lo que menciona el pastor en su tema como el fin del mundo, con lo que se está viviendo psicológicamente, donde yo leí recientemente esta mañana, que decía en el listín diario que la mayoría de personas que trabajan en oficina están sufriendo de ansiedad y depresión. O sea, es difícil la situación que nosotros estamos viviendo. Capellán, ahora que estamos hablando sobre conducta a través del ámbito religioso, a mí me llama mucho la atención todas las mañanas. Tú ves que desde antes de salir el sol, ya la gente está diciendo, capellán, que Dios te bendiga, que tenga un día excelente, que el Señor te bendiga, que el Señor te ame. Todo el mundo y subiendo la palabra diaria, mandando que te cobro chul, pero aquí se predica tanto a Dios, pero también como al diablo. Porque después de las 9 todo el mundo dice, esta maldita deuda del diablo, esta vaina del diablo. O sea, la gente empieza, tiene como un proceso de mencionar a Dios hasta las 9, pero luego vuelve y menciona todos los problemas que tienen, todo ese estrés, toda esa ansiedad, empiezan a mencionar el diablo, a que está difícil, esto sí está difícil, que el diablo, pero luego vuelven a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, que tenga dulce sueño, que el Señor te bendiga. Háblame de ese tipo de conducta tan cambiante en las personas. Eso es como una despersonalización del sí de la persona. O sea, no puede ser, una persona no puede ser contraproducente, como dice la Biblia, el libro de Santiago, que una fuente de agua no puede botar dos aguas. Dice también que con la misma boca que los hombres a veces bendicen a Dios, maldicen los hombres. Y el mismo Cristo dijo que muchos profesarán a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Muchos confiesan a Dios, pero su corazón está lejos.
de ellos. O sea, una persona que tiene fundamento ya con lineamiento cristiano, solamente bota una fuente de agua, o sea, solamente promueve la bendición, lo positivo, la fe, esa capacidad resiliente de uno sobreponerse a cualquier circunstancia, independientemente de lo que esté pasando. Esa persona siempre se apoya a lo que es la palabra del Señor, que nosotros podemos resaltar, que se ha etiquetado hasta como religión. La palabra de Dios es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, las Santas Escrituras, lo que dice todo lo que estamos viviendo en este tiempo, tiempos difíciles, donde la gente está descompensada emocionalmente y en realidad la gente no sabe quién es, porque al final vamos a tomar una palabra que muchos dominicanos se la saben, que la abundancia del corazón lo habla la boca, eso lo dijo el mismo Cristo. O tú tienes a Dios o tienes al diablo. Claro, o tú eres o no eres. Pastor, una controversia. ¿El anticristo será una persona, será una ideología o será un sistema? Buena pregunta. Ambas son correctas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 te revela que vi salir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero también Daniel capítulo 7 te revela que vi salir una gran bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero que de esos 10 cuernos fluye un cuerno pequeño. O sea, la Biblia ahí te está revelando que es un sistema donde el anticristo va a surgir. ¿Qué representan esos 10 cuernos de Daniel? Igual que Apocalipsis capítulo 13. Esos 10 cuernos de Daniel representaban 10 naciones que iban a destruir el imperio romano, que está revelado en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel revela una estatua con cabeza de oro, brazo de plata, vientre de bronce y pies de hierro. Esa cabeza de oro representaba a Babilonia. Los manos de plata, los brazos, representaban a los medios y los persas. El vientre representó a los griegos, donde viene toda la filosofía. Pero esas 2 piernas de hierro representó al imperio romano. ¿Qué representan las 2 piernas? Representa que el imperio romano se iba a dividir en 2 partes. Número 1, comenzó con el imperio de los Césares, que duró 471 años. Después de 471 años después de Cristo se fragmenta, se rompe. Y entonces pasa la época papal. Pero ¿quién es que destruye ese imperio romano? Justamente 10 tribus bárbaras. Estaban los francos, que son los franceses, los anglosajones, que son ingleses, los amalequitas, que son los alemanes, entre otras tribus que antes eran tribus bárbaras, pero que hoy en día se convirtieron en las 10 potencias más fuertes de Europa. Fíjate que eso fue pasado. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en el presente? En el presente, pero en el pasado, Dios le dice a Daniel: cierra esta profecía porque no es para este tiempo. Y la abre a través de Apocalipsis. Entonces aquí en Apocalipsis nos revela la misma bestia, pero mezclada. Cara de león, pie de oso y cuerpo de leopardo. Cuando la Biblia te menciona bestia, en la rama de la escatología está hablando de naciones. Pero en el capítulo 2 de Daniel te presenta a las naciones como minerales, pero aquí te la presenta ya como bestia, porque justamente como las naciones se han corrompido, se han apartado, la promiscuidad, el sexo libre, y el libertinaje que viven las naciones, por eso Dios la ve como bestia. Pero en esa bestia sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño representa el anticristo. O sea, que hay un sistema estructurado de naciones que están promoviendo ese espíritu que es el hombre de pecado. Y por eso tú ves que qué es lo que está moviendo la nación actualmente. Lo que pasa es que aquí la política, aquí no concientizan a las naciones, no concientizan a nadie, pero el mundo está en guerra. Ahora mismo Israel está peleando con 4 frentes, con los hutíes en Yemen, con Hamas en Gaza y con Hezbollah en el Líbano, también con Irán y Siria, que cayó el líder de Siria ahora. Pero ahora mismo Donald Trump está bombardeando a los hutíes. Y Donald Trump envió los aviones, uno de los aviones más poderosos después de la Segunda Guerra Mundial, que es el B-2, están en territorio oriente. Pero tenemos un ayatollah, Irán, que se está preparando para la guerra. Pero vemos una Europa que no quiere la paz. Donald Trump quiere la paz en Europa, pero vemos una Europa que, como Donald Trump cambia la política de Biden,
Una Europa que se está agrupando. Te hablé quién eran ellos, de dónde vienen los europeos, que eran tribus bárbaras, pero ya no son tribus bárbaras, son potencias. O sea que vemos lo mismo, las 10 potencias que destruyeron a Roma y que se convirtieron en Europa, está surgiendo nuevamente. O sea que hay un clima de guerra a nivel mundial y eso es un solo objetivo. Se está cumpliendo la profecía del Mesías, que en los últimos tiempos habrán guerra. Entonces, cuando hablábamos sobre si el anticristo era un sistema, el 666, ¿qué viene siendo? El 666 ya eso está en práctica. El 666, la Biblia es un libro que lo revela todo. Ahora mismo los grandes millonarios de la tierra, sus hijos tienen un chi. Tú y yo tenemos un chi en la cédula. Viene la cédula con chi. Tu tarjeta de crédito y mi tarjeta de crédito tiene un chi. Esto es un chi. Todo lo que nosotros hablamos aquí, ahí está registrado y te lo tira el algoritmo. Ya no hay forma del hombre esconderse porque ya estamos registrados. Entonces, ese sistema de microchip, que le llaman 666, es un código, es como un código de barra, donde la globalización, no la globalización de viajar de nación en nación, viene una globalización que todo va a desaparecer, llámese documento de tarjeta de crédito, de cédula, de acta de nacimiento, de pasaporte, todo eso va a estar incrustado en tu chi. En tu chi, desde que tú llegas a un sitio, todo te va a salir quién tú eres, dónde vives, dónde naciste, el tipo de sangre que tienes, la enfermedad que tienes. El mundo está girando para eso, es simple. ¿Qué va a pasar? Que ahí es que está la interrogante. Que cuando el anticristo ya él se manifieste como persona, pero primero el sistema lo está moviendo. Es un sistema de nación corrupto, negando a Dios, basado en su ciencia y su filosofía de que el hombre nació en el mono, que somos producto de una evolución, que somos producto de un bim bam, todas estas cosas. Entonces al final lo que creemos en Dios, tú tienes dos opciones: o tú niegas tu fe o te dejas poner el microchip para poder estar en el sistema que gobierna este mundo. Ok, teníamos una pregunta en pantalla, por favor, Luis, ponla. Buenas tardes, chicos. Mi pregunta es, ¿existe correlación entre la marca de la bestia y los sistemas de identificación modernos? Pastor Sandy, bendiciones, doctora Controversia. Bueno, ya lo acabé de explicar. Sí, lo acabamos de explicar. Sí, ya lo acabé de explicar. Entonces, capellán, la pregunta siguiente para usted. ¿Qué mecanismo de afrontamiento utilizan las personas para lidiar con lo que es este tema del mundo del apocalipsis? Este tema del mundo. Del miedo al apocalipsis, miedo. Sí. Del miedo al apocalipsis, que hay una tensión, como decía Sandy, global. La gente no cree en este tiempo en nada. Incluso la misma Biblia dice, los engañadores y los pecadores vivirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora mismo hay una serie de aviones que se están cayendo, se están prendiendo, la tierra temblando en diferentes lugares. La gente sufre de agorafobia, temor a estar en los espacios abiertos, afefobia, temor a tener ese contacto con los hombres, claustrofobia. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que alteran el cerebro. Por eso es que tenemos mucha gente con inconducta, mucha gente violenta en este tiempo que actúa a la defensiva, de tal forma que mezclando lo que mencionó el pastor Sandy con la misma tecnología que está afectando. Y escuchaba a alguien, un científico, hablando en un video, que él decía que el 4G es un tipo de satélite, a pesar de que uno ha compartido este tipo de conocimiento, que está más distante que el satélite que promueve el 5G. Esto altera el metabolismo, altera el sistema inmunológico. Por eso es que hay mucha gente, y yo siempre lo he dicho, mucha gente muriendo de infarto, porque el problema cardiovascular que promovió la pandemia, también estas antenas que antes se colocaban en lugares remotos y ahora no la colocan al lado. Todos estos rayos, todas estas ondas radioactivas que no se ven, que vemos recomendaciones de algunos expertos sobre el celular, que no lo usen aquí, que no lo usen en el bolsillo, que no lo usen cerca donde nosotros dormimos, porque hay mucha taquicardia, hay mucho paro cardíaco, la gente vive cansado, el celular que fue hecho para manipular, para alterar el cerebro, genera hiperconectividad llevándote a un estado de ansiedad, donde es un riesgo para los niños porque lo hace adicto y también a nosotros, donde provoca homofobia o xenofobia cuando no lo tenemos, cuando no tenemos wifi, estamos nerviosos, estamos tensos. Cuando estamos desconectados. O estamos desconectados, estamos nerviosos, lo que queremos es conectarnos y el propósito es convertirnos como en un producto del mercado alterando nuestro sistema nervioso central, de donde se desprende todo. Y por eso es que nosotros hoy en día vamos
hacer una fila al cardiólogo, vamos a hacer una fila al psiquiatra, vamos a hacer una fila al neurólogo, vamos a hacer una fila al psicólogo. A pesar de que la gente, la cultura nuestra, no le gusta ir al psicólogo, va un día, va 2 días, luego sale corriendo, una situación que tiene de mucho tiempo bajo tensión, no puede dormir, a veces la gente me tira. En estos días, sin mentirte, Enrique, me han tirado como 4 gente con problemas. O sea, me consulta por WhatsApp para que yo le oriente, buscando abordaje, buscando apoyo. A veces me tiran, tengo un ataque de pánico, ¿qué hago? Pero ¿qué es lo que está provocando ese ataque de pánico? Si esa persona está funcional, trabaja, tiene familia. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora mismo en este tiempo? Estos celulares altera la córnea, la retina, y vemos algunos experimentos, un casos reales que han habido ojos, ¿verdad?, que se han alterado. O sea, es una situación bien difícil. Estamos viviendo, como tú dijiste, que hubo un buen condimento que tú aplicaste, tiempos apocalípticos. Y el pastor tiene mucho conocimiento de eso, tiempos difíciles, los últimos tiempos. No, y tiempos donde también yo necesito la aprobación a través de un aparato tecnológico, de que me den un like o que me den esto para yo sentirme satisfecho. Si eso no llega a una foto, tú ves que hay gente que se pone nerviosa, se pone tensa, se estresa, porque no le han dado cuánta vista tuvo mi foto. O sea, estamos pendientes a lo que la sociedad nos apruebe. Sí, y eso son parte de ese proceso. Ahora, capellán, te pregunto, usted hizo algo que me hizo entender. Yo te me di una terapia a mí. Ya yo sé de dónde viene mi obesidad. Yo era un hombre, mire, con cuadritos, pastor. Yo era flaquito con cuadritos, capellán, le puedo decir. Totalmente, pero después de toda esa antena, yo voy a tener que mudarme cerca donde no hay antena, porque tengo una obesidad y una ansiedad al comer. Por favor, la pregunta en pantalla, Luis. Capellán, hay personas que están guardando comida, provisiones, algunas han hecho subterráneos para protegerse del fin de lo que viene. ¿Hay sí o no un fanatismo religioso o de otros índoles, situación de salud mental, y qué puede generar esto en un sujeto? Mira, eso crea un gran pánico en los seres humanos, aunque esta pregunta yo la voy a compartir con el pastor, a pesar de que yo he escuchado a personas hablando de que, por ejemplo, los que tienen más dinero, las personas más pudientes, están comprando terrenos en lugares vírgenes y construyendo, porque ellos se imaginan de los acontecimientos que se han de manifestar en contra de los seres humanos, de tal forma que se habla hasta de extinción de los seres humanos provocados por series de factores de riesgo. O sea, y esto ha provocado un impacto en muchos seres humanos, de tal forma que la gente se está muriendo. En estos días hubo un señor que le dio un infarto manejando un motor. Claro. Mucho cáncer. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para no hablar un poquito de los alimentos la mayoría, o sea, tienen gluten, tienen muchos azúcar, y lo más que se promueve es el carbohidrato, en fin, de que es con la finalidad de dañarnos. Esto está provocando un gran impacto. Por eso el cristiano siempre ha predicado, y siempre uno escuchaba, hermano, que los últimos alimentos se los iban a comer los cristianos, porque el cristiano sabe que de una u otra forma va a venir crisis mundial, y la FAO, que es la organización que se encarga de los alimentos, ha mencionado y ha hecho eco en varias ocasiones sobre esto, pero es difícil. De tal forma que se ha escuchado que algunos científicos han comprado tierra hasta en la luna, porque ellos saben lo que va a acontecer. Y quiero compartir esta pregunta con el pastor Santos. Capellán, antes de dar la pregunta al pastor, usted habló de terreno en la luna, pero esto es una controversia mayor. Yo estoy detrás de un pastor que está vendiendo terreno para el cielo. Porque si vamos para el cielo, yo voy a comprar el mío directamente. O yo voy a esperar que me vengan de que morir, resucitar, que me levanten. No, me aseguro, mire, de una vez comprando mi terreno en el cielo. ¿Qué usted dice de eso, pastor? Del pastor que estaba vendiendo terreno en el cielo. Tiró foto en el cielo y está vendiendo solares. No, esos son influencers que andan buscando ser vistos por la gente. Falta de identidad. Eso es falta de identidad, porque la salvación es un regalo del Señor a la raza humana. ¿Cómo tú puedes comprar la cosa de Dios si Él es dueño de todo lo que existe? En cuanto a la pregunta que le dijo la doctora al licenciado Julián Capellán, bueno, este no fue el mundo que Dios creó para nosotros. Este fue el mundo que nosotros decidimos escoger. De manera pues que Dios no es culpable de la situación en la cual el mundo vive. Hay un factor determinante, y el desarrollo que la raza humana ha experimentado en los últimos tiempos, y la extracción de los minerales como el petróleo, el mármol, el cobre, el uranio. Todos estos componentes la tierra lo necesita, porque ponte a ti con tu órgano, que a ti te empiezan a sacar los órganos. Entonces eso está provocando lo que conocemos el calentamiento global.
está provocando crisis en el planeta, los glaciales, terremotos en diferentes lugares. Ese es un factor. Dos, las guerras. La Biblia dice que después de la guerra que vienen las enfermedades, las pestilencias, y luego viene el hambre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el planeta? En el planeta también hay una sobrepoblación y la tierra ya está negando su fruto. ¿Por qué? Porque todo es con abono. Por eso tú ves que hay movimientos que quieren detener a la raza humana. Entonces al final eso está provocando pánico en la humanidad, queriendo que se almacenen alimentos, porque se aproxima una crisis. Pero cuando nos vamos a la Biblia te enseña, la Biblia dice que aquellos que guardan la palabra de Dios, Dios los guardará de la ira que ha de venir. Vemos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? En el desierto no hay comida, no hay pasto, no hay agua, pero Dios los sustentó. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo lo que creo es, licenciado, que al final de la jornada Dios lo que va a hacer una intervención para que su creación no se autodestruya. Pastor, usted me acaba de dar una controversia cuando habla de los minerales que tiene la tierra. Actualmente se escucha a Donald Trump y a muchos líderes buscando tierras raras en todos los países, incluyendo Ucrania y República Dominicana, que también va a ser parte de exportar esas tierras raras que tenemos, que usted hablaba que son parte de unos minerales para el equilibrio del planeta. Cuéntenos, ¿cómo usted ve eso? ¿Eso es bíblico? ¿Es parte de que un gobernante esté buscando ese tipo de mineral de la tierra con finalidad de crear tecnología? Obviamente que es bíblico. La Biblia dice que Dios le dio la ciencia al hombre y el hombre tiene el conocimiento. El problema es que ya el hombre está buscando otra alternativa. Ya el petróleo se está agotando, se están agotando los minerales que nosotros hemos utilizado por tantos cientos de años. Pero ahora la tecnología ha cambiado. Ahora para estos aparaticos y los aparatos ahora, por ejemplo, nosotros tenemos carros... carros de vehículos de gasolina, de gasoil, que son los vehículos nacionales. Y ya China tiene que se conducen. Pero ahora vienen vehículos eléctricos. Entonces esas tierras raras se necesitan porque tienen 7 niveles de minerales que lo necesita la tecnología, satélites, celulares, los nuevos vehículos ahora que son vehículos eléctricos, pero no tanto rodantes, sino volantes. De aquí al 2035, China lanzó y ya están aquí. Entonces ahora van a buscar los últimos recursos que le quedan al planeta. Pero ojo con esto, escucha lo que te voy a decir. El planeta es un planeta que tiene vida, porque la gente cree que el planeta Tierra no tiene vida. La Biblia habla, los científicos llaman del núcleo interno de la Tierra. Según la ciencia, el núcleo interno de la Tierra calienta 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más que el Sol. Y ese núcleo interno de la Tierra es lo que tiene las 5 capas que componen la Tierra, que es la ozósfera, estratosfera, ozósfera y termósfera y la capa de ozono. Esos campos magnéticos protegen al planeta de los meteoritos que pueden afectar a nuestro planeta. O sea, la propia ciencia, y también la Biblia te lo está diciendo, que el planeta Tierra es un planeta de vida porque produce vida, pero nosotros lo estamos destruyendo. Nosotros lo estamos acabando porque es un asunto de fe. ¿Por qué yo tengo que tener pánico si yo tengo un Dios que es dueño de todo lo que existe? Entonces, justamente el pánico que se está provocando a nivel mundial es por la falta de fe. Pastor, hablábamos anteriormente del anticristo, ahora vamos a hablar del rapto y la segunda venida, o sea, cuando Dios levante a su pueblo, que van a haber personas que usted la tendrá al lado y se van a ir. Pero antes de esta pregunta, pastor, vamos con Capellán, con esta pregunta: si el alma existe, ¿sobreviviría al fin del mundo o es parte de la disolución, Capellán? Si el alma existe, ¿sobreviviría al fin del mundo o es parte de la disolución? claro, claro que el alma existe. Incluso algunos expertos como Platón, Sócrates, la definieron y tuvieron ciertas experiencias. Incluso el alma es lo que sostiene a los seres humanos, ligada al espíritu, junto con el cuerpo. Por eso en el contexto cristiano nosotros, ¿por qué velamos? Por el alma. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, y en su contexto. O sea, la mayor consecuencia recae sobre el alma, que es el centro de las emociones, es lo que guía al ser humano. Por eso hay una condenación a aquellas personas que no preparan su vida con Cristo. Serán despertados, levantados en aquel día con un conocimiento, donde ese conocimiento ligado a su conciencia, que se fue hasta la tumba, serán levantados para ser condenados y ser lanzados al lago de fuego, dice la misma palabra del Señor. En Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. O sea, como nosotros siempre procuramos que nos metan en lista. Sí. O sea, la gente quiere estar en toda la lista. Ponme la lista ahí del partido cielo, para que me den algo. Y para nosotros anotarnos en la lista del cielo, o sea, hay prerequisitos y hay que pagar un precio. Entonces, es una situación bien compleja porque existe en este tiempo donde hay una promoción por los expertos de la conducta, y aunque yo estoy implicado y tú también en ese contexto, que promueven el almatismo, todo centrado en las emociones, pero también existe la vida espiritual, donde la vida espiritual se desvincula del alma, siempre y cuando esa alma se inclina al pecado. Ahora, cuando la vida espiritual la ligamos al alma y nosotros la utilizamos en los lineamientos del Señor, de acorde a la Biblia, entonces esa vida espiritual me va a promover salvación. La vida espiritual me promueve salvación o me promueve condenación si yo no pongo en práctica lo que dice el Señor por medio de la palabra del Señor. Pero la gente en estos días lo que está explotando mucho es sus emociones de una u otra forma y está utilizando lo que tú decías, mucho positivismo o la ley de atracción, utilizando la Biblia como una corriente psicológica con el fin de contrarrestar como mecanismo de defensa su situación. Pero cuando se desprende la realidad de ello, en realidad su accionar no está de acorde con lo que ellos dicen o pronuncian, porque una cosa es lo que yo digo, una cosa es lo que yo soy, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago. Por eso la gente se hace una comparación de lo que ellos dicen y de lo que ellos son. La gente ahora mismo es más falso que verdadero. Es como nosotros estábamos hablando de las mujeres, un ejemplo en este tiempo. El gabinete de familia dice que las familias son más pequeñas, hay más familia monoparental. Cada día hay muchas mujeres solteras y esos temas lo hemos explicado aquí, porque hay unos ingredientes extraños que están ligados a ella, donde hay un empoderamiento que la está aislando. Pero la está aislando, pero tuvo un sinnúmero de mujeres, un ejemplo, no todas. Para que la doctora no me caiga. Sí, que no esté no escuchando. todas las mujeres promoviendo actividades por las redes sociales para llamar la atención. Pero para llamar la atención ¿de quién? Es de los mismos hombres. O sea, quieren llamar la atención promoviendo un amor propio extraño, confundo. Pero es llamar la atención de los mismos hombres. O sea, como generando una personalidad tóxica subliminar. Es como un metamensaje a otras mujeres que han pasado la misma situación. Porque al fin del todo, nosotros somos ente biopsicosocial que fuimos creados con un propósito específico. O sea, Sandra y yo podemos tener situaciones, tú y yo hemos tenido situaciones y yo te quiero más cada día y nos unimos más. Pero hay un tipo de gente, un ejemplo, que tiene una situación contigo, con facilidad se desvincula y se divide de ti y no quiere saber de ti, te critica y acumula ira, enojo. Ese tipo de ira que yo la llamo implosiva, que es la que vive en la gente. Por eso tenemos mucha gente violenta. Tenemos mucha gente que con facilidad explota, mucha gente que promueve ira pasiva, que con facilidad se quitan enemigos tuyos, nunca más te hablan. Mucha gente que con facilidad te bloquean en Facebook, te bloquean en TikTok, te bloquean en Instagram. Pero nunca te bloquean de su vida. WhatsApp, pero no te bloquean de su vida, porque entonces hay un mecanismo de defensa bajo esa conducta polarizada entre blanco y negro, haciendo como un eco extraño, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, y al final no te quiere por sus actitudes egoístas y confusas, de esa confusión afectiva que viven ellos. Entonces es una situación bien compleja, y si hay mujeres que están, un ejemplo, mirando, que están mirando actitudes extrañas, y como yo dije en una ocasión, porque ahora, un ejemplo, hay muchas mujeres que son psicólogas, un ejemplo, que ven en ti narcisismo, que ven en ti, te ven obsesionado, o sea, ven muchos trastornos. Y aquí yo le decía, tú sabes lo que un narcisista es, un problema de fábrica, es una situación, es una condición. O sea, y yo he dicho, y nosotros sabemos, tú sabes, por el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que para nosotros dar un diagnóstico, a pesar de que hay un diagnóstico presuntivo, hay un diferencial, pero para dar un diagnóstico tiene que haber una serie de síntomas y signos para elaborar un criterio, y esos síntomas y signos que llevan a cabo ese criterio, que me da el presunto diagnóstico, tiene que permanecer por un periodo de tiempo. Pero, un ejemplo, yo veo algo extraño en ti, un ejemplo, automáticamente te pongo una etiqueta. Tú eres narcisista, tú eres esto, y todos los hombres machistas de este país tienen ingredientes. No, todos somos narcisistas. Exactamente, todos somos narcisistas. Para los ojos. Entonces vemos un sinnúmero de mujeres que los hombres necesitan, y la mayoría de hombres de este país, lamentablemente, tienen ciertos ingredientes de esa categoría. Entonces es difícil la confusión, y por eso muchas mujeres, y sabemos que esto es promovido por Satanás, porque Satanás nunca le ha convenido que las familias se permanezcan unidas. Lo primero que Satanás hizo en el huerto del Edén fue confundir a Eva, la confundió mentalmente y ella no hallaba qué hacer. ¿Y qué hizo Eva? Que engañó a Adán. O sea, de lo que Eva aprendió de Satanás, se le enseñó a Adán.
Entonces hay una confusión, o sea, lo que la gente aprende bajo el patrón social, de forma inconsciente, desatado por una influencia del diablo o satánica, las demás personas lamentablemente están aprendiendo y vemos como una réplica conductual, una serie de repeticiones. Por eso Salomón dice que lo que era, lo que es, lo que ha de venir, todo está escrito, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Si ahora mismo nosotros miramos, por ejemplo, en la paleta pública, la mala noticia de los feminicidios, ¿qué pasó en esta semana? Ya van varios feminicidios. Claro. Y no es una réplica del mismo sistema. ¿Quién es que da luz esa mala conducta, esas acciones negativas en contra de la misma familia? Capellán, la gran controversia que yo tengo es qué mes o qué fecha del año fue que Eva le dio la manzana a Adán. Porque la manzana siempre la vemos en diciembre. ¿Era Navidad o no era Navidad? Es una controversia que se la dejo al público que la investigue. Si fue en Navidad que Eva le dio la manzana a Adán o en qué fecha fue, porque no la tenemos clara. Pastor, si usted quiere aportar acerca de la pregunta que se hizo sobre las armas recientemente. Bueno, no sé si el tiempo me da, pero lo que pasa es que esta realidad es la realidad de menos niveles en cuanto a las dimensiones. Este mundo muy ordinario. En esta dimensión es donde existe el bien y el mal. En las otras dimensiones no. O sea, en este mundo es donde el bien y el mal convive en sí. Y por eso es que el mundo está en conflicto. Pero el Adán que vemos en el huerto de Edén no fue el Adán que vemos fuera de Edén. El Adán que vivía en Edén es una dimensión donde hay, esa dimensión se llama un eterno presente. Donde hay un eterno presente no hay un pasado ni un futuro. Pero cuando Adán sale de esa dimensión, o sea que tenemos un alma aquí eterna, pero cuando Adán sale de esta dimensión vienen las limitaciones. Entonces aquí entra la dimensión pasado, presente y futuro. Nosotros llegamos aquí ahorita, pero ya el presente se fue. Claro. Pero Adán vivió un eterno presente, porque Dios habita un eterno presente. Entonces lo que nosotros conocemos como pasado, presente y futuro son dimensiones paralelas. Solamente Dios puede habitar en esa situación. Ahora, tu alma y mi alma no fue creada en este plano. Por eso no está limitada este plano. ¿Qué fue lo que fue creado en este plano? Tu cuerpo, mi cuerpo. Por eso la carne no va ni para el cielo ni para el infierno. Por eso la carne le gusta el libertinaje, porque ese es su diseño. El problema es tu alma. Entonces, pastor, usted me habla que Adán estuvo en un eterno presente. Eso quiere decirme que Adán era inmortal. Le voy a dar paso a esta pregunta y voy a dejar un comentario que tengo acerca de eso. Si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? Luis Montero, wow, qué pregunta. Esa es la gran pregunta que no tiene, yo creo que respuesta. Pastor, ayúdeme ahí. Bueno, te lo voy a revelar bajo dos fundamentos, científico y bíblico. La ciencia dice que hace aproximadamente 13.500 millones de años que había una luz y que esa luz luego se liberó y formó los neutrones y protones y eso formó lo que nosotros conocemos Big Bang, esa explosión que pudo producir el cosmos. ¿Verdad? Ahora yo te pregunto, ¿quién era esa luz? Ahí está la respuesta. Segundo, eso es de manera bíblica. ¿Quién era esa luz? Porque dice que Dios creó de la nada, pero la nada no puede tener nada. La nada es una luz. O sea que Dios era esa luz que estaba concentrada y luego se libera y permite la creación del mundo. O sea que yo estoy de acuerdo con el Big Bang. El problema es que la ciencia quiere atribuirse ellos el conocimiento. Dos, en cuanto al término de Dios, para entender eso hay que irse al tetragramatrón. El tetragramatrón son las consonantes de Dios, que es U, H, W, H. Esas tres consonantes enseñan, ¿no? En hebreo funciona así, Yu, He, Vai, He. Yo soy el que soy y el que seré. La palabra yo soy es presente, nunca pasado, porque yo soy hoy y mañana. Seré, que Él se manifiesta como Él quiere. Entonces, cuando no existía nada, ¿dónde estaba Dios? Es la contrapregunta esa. Él vivía a sí mismo, porque Él es existente por sí mismo. Él es la fuente de todo. O sea, ayer estaba involucrado hasta la explosión del Big Bang, que es donde ya se conoce el presente de Dios. Él era esa luz. Se conoce, sí. También se conoce que Él es para siempre. O sea, que es su momento, no el momento que yo decida, sino el momento que Él entiende que debe obrar. Pero la respuesta a esa pregunta, cuando no existía nada, Dios vivía en sí mismo. O sea que Él es la fuente de todo, Él es el que crea todo. Pero en el caso de Adán, que quedó todavía esa controversia, usted planteaba que Adán vivía en un presente eterno. Entonces eso quiere decirme que que todo se condicionó, ya que como usted planteaba, que el cuerpo ya estaba diseñado
pero el alma se diseñó en otro espacio-tiempo que fue en el eterno presente. Usted sabe mucho. En este caso, si Adán estaba en el eterno presente, si no hubiese dado el paso siguiente al pecado, pues entonces todo, si se había creado desde ahí toda la creación del ser humano, hubiésemos sido solamente alma sin cuerpo, o de lo contrario, hubiésemos sido personas que viviéramos la eternidad, porque estaríamos siempre en el presente. O en este caso, el pecado es que lleva a que Adán experimente algo nuevo o salga de una zona de confort, como podríamos llamarle, y de ahí entonces viene ya lo que es la población del planeta. Entonces, yo diría como que Dios tenía programado todos esos eventos para que la humanidad pudiera entonces surgir. Bueno, Dios en su esencia, Él lo sabe todo, no lo podemos negar porque Dios tiene atributos naturales que no lo tiene ningún ser creado. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Yo lo que te puedo decir es que nosotros fuimos formados en este plano, pero nosotros fuimos creados antes que el mundo fuese. O sea, nosotros venimos de otra realidad. El problema es que cuando Adán peca, el pecado lo separa de Dios. ¿Qué hace Dios porque lo ama? Le adapta un cuerpo adaptado a este sistema para luego purificar su alma y salvar su alma, que es lo que vale en este mundo. Y la Biblia lo dice que en Juan 3:16, que es un versículo llano, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes crean? Los descendientes de Adán, para poder salvar su alma y llevarlo a ese plano. Pero ese plano, la Biblia dice que vuelve. La Biblia dice que después que acabe todo en el fin del mundo, dice la Biblia que no vamos a necesitar ni sol ni luna, sino que con el resplandor de Dios lo necesitaremos y que no habrá ni día ni noche, te lo está diciendo. Si no hay día y no hay noche, vamos a vivir un eterno presente nuevamente. Hay que esa palabra afirmativa que usted dijo sobre el yo soy, una palabra que tiene un indicador hacia el pasado, presente y futuro. Por eso en la misma Biblia, en Apocalipsis, o sea, Dios habla y dice que era el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, la realidad de Dios, para poder entenderla, a pesar de que hay evidencia, según algunos arqueólogos, de todos los acontecimientos bíblicos a nivel mundial en el pasado, o sea, todo le da ese aval a que Dios existe, Solamente con el hecho de yo mirarte a ti, Dios existe, Dios es real. Por el hecho de que un ateo sea ateo, está diciendo que Dios existe, por eso él es ateo. Para los ateos que nos están mirando. O sea, hay mucha controversia referente a lo que es Dios y han querido poner muchas religiones paralelas para con Dios y lamentablemente todo eso se recicla y se declina. Es que no hay forma de Dios es Dios, no hay forma de negarlo a Él. De negar a Dios. Porque Dios está en todo lo que existe, aún en el mal. Porque Él fue el que creó a Satanás. Y Satanás fundamentó el mal. Sí, porque según tengo entendido que Satanás era un ángel del Señor que fue enviado a la tierra por desobediencia hacia Él. Capellán, háblanos sobre el impacto psicológico en este tiempo. La gente se está volviendo loco, la gente no sabe qué hacer. Te dije anteriormente que la mayoría de gente está manejando ansiedad. Si tú haces un levantamiento sobre las personas que no pueden dormir, que están bebiendo pastillas, mucha gente que yo le estoy recomendando té de cáscara de guineo, té de lechuga, té de flor de tilo, de valeriana. O sea, hay un sinnúmero de gente que no puede dormir manejando ansiedad, practicando lo que es la onicofagia, comiéndose las uñas, haciendo movimiento involuntario, en estado de zozobra, con dolor en el cuello, en el pecho, en el estómago, en la espalda. Gente manejando fatiga, estrés. O sea, es difícil la situación. La gente sufriendo de miriasis con los ojos como dos bombillos. Es difícil, por eso tenemos mucha gente como violento. Tú no ves que la gente en este tiempo, incluso de tal forma que la gente está perdiendo hasta la sensibilidad. Tú ves que la gente ven dos peleando, y mejor lo hinchinchan o se ponen a grabarlo. La gente está convirtiendo versión autómata. O sea, yo digo que la gente de este tiempo es como los muñequitos de Dorita. Había uno que era el espantapájaro, que era lo que ese no tenía. Cerebro. Y el hombre de hojalata no tenía corazón. La gente está en esa versión. Y el león no tenía valor. Pero el león ahora la gente está muy guapa. Por eso que en este tiempo ahora ya no hay escala. O sea, con cualquiera con facilidad tiene una inconducta. Aunque ese tema lo debatíamos en estos días, de que la clase social, una persona que está capacitada, puede regular mayormente su conducta, aunque la conducta va ligada a principios, valores, a moral, costumbre, ética. Pero la gente en este tiempo, cualquiera, por un parqueo matan a cualquiera, en cualquier mall, por un roce de un vehículo, cualquiera saca una pistola. O sea, la gente en este tiempo está violenta porque hay un sistema violento que se promueve y hay un impacto psicológico. Y la gente estuviera
esa reflexión sobre sí, si hicieran una introspección y reconocieran que necesitan ayuda profesional, y nosotros recomendamos que lo mejor que puede hacer una persona es ir a la iglesia a recibir terapia espiritual. Eso está recomendado científicamente. Por eso la misma teología ha sido reconocido como ciencia, donde la iglesia es un factor protector. No esta iglesia que promueve al diablo, esta iglesia que anda en tiranía, esta iglesia que está promoviendo cosas extrañas, no. Esa iglesia que tú vas a escuchar la palabra de Dios, que tú vas a escuchar un cántico que se conecta con las ondas del cerebro para que tus emociones, tus capacidades que tú tienes sean como regularizadas, sean como estimuladas. Por eso hay alguna terapia, mindfulness, que son donde nos llevan a nosotros a aislarnos y nosotros a darnos cuenta de la situación que estamos pasando. En un momento dado, donde nosotros nos aislamos a un monte, reflexionamos por medio de esa introspección y nosotros entonces nos damos cuenta de la realidad del asunto y podemos reemplazar o cambiar las actitudes que hay en nosotros y podemos actuar de una forma más saludable. Pero hay mucha gente ahora con problemas. ¿Cómo el Señor confrontó, licenciado, la ansiedad? Porque también la había cuando Él vino. Él encontró mucha ansiedad, encontró muchos problemas emocionales. Exacto, Cristo, mira. Porque usted decía también que la iglesia es como una terapia. Exactamente, el mismo Cristo dijo, venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado y yo lo haré descansar. Incluso dijo que por más que nosotros nos afanemos en la rutina, en la tendencia, no vamos a añadir un codo a nuestra estatura, porque cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Un ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, mañana es lunes y el cuerpo lo sabe. O sea, la gente trae el presente, el mañana lo trae al presente para generar estrés. O sea, la gente vive tan estresada, tan fatigada, con tanta ansiedad, y eso lo está llevando a la gente a la depresión. La gente vive triste, sin sentido, y la gente crea malos hábitos. Y si alguien que me está mirando que llora, como yo decía en una conferencia en una ocasión, y a veces ni saben por qué lloran, porque se encuentran en la vida sin sentido, se trazan metas, luchan por esto, por aquello, por lo otro, y al final encuentran ese vacío en su vida existencial. Y a veces la gente busca vapor, busca alcohol, diferentes tipos de alcohol en algunos lugares, o drink, para satisfacer esa necesidad. Pero lamentablemente ese vacío existencial solamente Dios lo llena. Por eso se han hecho experimentos con algunos cristianos y se ha estimulado el lóbulo frontal, donde el lóbulo frontal ha sido estimulado, donde los cristianos han orado. Eso está ahí, lo pueden googlear cualquiera. Se han hecho experimentos con cristianos, donde el cristiano cuando ora, el lóbulo frontal se le activa, el lóbulo frontal que tiene que ver con el carácter, la personalidad, entre otras características que tiene el lóbulo frontal, y se determinó que cuando el cristiano ora, sabe a quién le ora, siente el apoyo cuando ora y sabe que va a tener respuesta por medio de la oración. Y aún eso se ha determinado científicamente que la oración tiene poder. Por eso es que vemos que cuando la gente tiene problemas, ¿qué es lo primero que pide en este tiempo? Orar. Cadena de oración. Y eso es a nivel en todos los sectores, en todos los lugares. Y cuando las personas han sido levantadas, esa persona sale sanada, esa persona sale restaurada, esa persona sale levantada. Ahora Dios en su máxima voluntad hace como Él quiere, en su soberanía. Entonces cuando nosotros oramos, entonces tenemos esa conexión con Dios y eso como que estimula nuestra fe, y la fe es una resiliencia que se sobrepone por encima de cualquier circunstancia. Por eso es que la gente hoy en día tiene mucha fe y tienen fe. Ahora, lo mejor es tener fe para con Dios, porque hay gente que tiene fe para consigo mismo. Tienen fe, pero no van a la iglesia. Tienen fe para querer usar a Dios. Tienen fe para manipular a Dios. Es tener fe y accionar en beneficio mío, en beneficio de otro. El libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, cuando yo tengo fe, tengo que ir a la iglesia. Pero hay gente que me han dicho, y que han dicho, un ejemplo, yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo, un ejemplo. Pero yo para ser profesional, ¿a dónde yo tuve que ir? A la universidad. Para yo comer, ¿a dónde tengo que ir? A trabajar. Entonces siempre hay que hacer diligencia. Y la misma Biblia dice que hay que congregarse. Dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Capellán, lo que pasa es que hay personas que tienen la fe limitada. Mi fe limitada según mi situación, de mi problema. Yo me le hinco al Señor por que me dé un empleo, me dé una esposa, me dé esto, me dé lo otro. Siempre pido como el hijo al padre que le vive pidiendo. Pero cuando ya le suple esa necesidad, ya yo no me acuerdo que el Padre existe. Ya yo no sigo orando. Oro simple y llanamente en el momento
en que tengo la situación, en que tengo el agua al cuello, como se puede decir en el buen dominicano, ahí estoy llorando. Pasó con el COVID, la población entera, los más cristianos fuimos todos de rodillas, porque entendíamos que el COVID era una enfermedad al principio, que no sabíamos sus niveles, mortal, porque veíamos que estaban contando los muertos, la prensa saturando de información, pero teníamos temor, hasta tanto nos llegó una cura, una inyección, que ya teníamos que quitarnos la mascarilla y volver a salir. Hasta ahí llegó nuestra fe con Dios. Nosotros estábamos en el COVID como Faraón, que Faraón le tenía miedo a la plaga, pero no al Dios que mandaba la plaga. Es un problema, porque la gente que se tiraban de rodillas y se daban en el pecho son las mismas que hoy en día están en el Odrín, en la discoteca. Claro. O sea, no había un temor, era un producto de un miedo que llevaba a la gente a eso. Yo lo que creo es que pasará, Dios tendrá que permitir ciertas cosas en la raza humana para que se acerque a Él. Hay una pregunta, pastor, ahí mismo, que me dice sobre lo que hablábamos anteriormente, de la fe, del asunto de el rato, la persona cuando la vaya a levantar el Señor, ¿hacia dónde irán esas personas, esas almas? Buena pregunta. Primero vamos a definir qué es fe. La palabra fe viene del latín, que significa creer, pero cuando vamos al original de la fe es emuná, o sea, no es solamente creer. Emuná significa confianza, seguridad y certeza. Una cosa es que yo crea en algo y otra cosa es que yo confíe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la humanidad? Lo mismo que usted decía ahorita, licenciado. Usted decía que la gente cree, pero es un nivel de fe limitado. Pero cuando usted tiene confianza en algo, no es solamente creer. Entonces, cuando yo tengo la confianza de que Dios me va a guardar, Él lo hará. En cuanto al rato, es una pregunta que se parece a la doctora. Es media controversial. Muchas gracias. Porque en estos tiempos ha sido un tema de discusión y también con la ciencia, aunque yo veo que hasta en los Simpsons ha salido de arrebatamiento. Hay películas también que hablan sobre eso. Pero el rapto es una construcción del latín, porque el rapto viene del latín roture, significa robar. Cristo no viene a robar. Por eso me gusta la palabra en hebreo, que es la gran parusia, que es la reunión de los santos, o en griego arrebatamiento. Arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa sacado con violencia. Era como cuando usted iba a pescar, que usted agarraba el alpón, pero en el original hebreo es gran parusía. Sí, yo creo en el arrebatamiento, yo creo que sí, que Dios va a sacar a aquellos que le han creído, porque la Biblia dice, no perecerá el justo con el impío, vienen ciertos juicios para la tierra, no por causa del pecado de la humanidad, porque la humanidad le ha dado de espalda a su creador. Dios ha llamado la atención de nosotros de todas las formas, hasta el punto que mandó a su Hijo. Ya después que Dios se cansó de llamar la atención de nosotros, aún siendo Dios, entonces manda a su Hijo. Él dice, bueno, yo voy a enviar a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Dios está comprometido con aquellos que han creído en Cristo. Está comprometido hasta el final de los tiempos. Por eso Romanos 11:25 dice, cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación para Israel. Porque hay un plan de salvación que fue orquestado por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se corrompió. Como el pueblo de Israel se corrompió, también Adán, fallaron los dos. Entonces Cristo tuvo que venir y abrió un camino, porque hay una barrera que impedía al hombre llegar a Dios. Pero los hombres quisieron buscar a Dios en la antigüedad, pero con su forma. Por eso llegaron a la idolatría. Haciendo aves de cuadrúpedos, de reptil, agarran un palo, agarran un pez, este es mi Dios. Dios viendo eso y que el pecado le impedía esa barrera de llegar a Él, entonces Él vino, Cristo. Entonces Cristo abre un camino que nos lleva a Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay forma de que como la raza humana sea salva si no es por Jesucristo. Es el único camino. Fue la única persona que pisó este planeta que no conoció el pecado. Por eso fue el único que resucitó. Vino Mahoma, está muerto. Vino Confucio, está muerto. Vino Buda, está muerto. Vinieron todos los filósofos de este planeta y están muertos. El único que hasta en el pequeño Lerú está, cuando tú buscas resurrección, y dice que el único que resucitó se llama Jesucristo. Y hace 2000 años, hace aproximadamente 1000 y pico de años, que tú actualmente vas a Israel y vas a la tumba de Cristo y tiene un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. Y entonces hay una promesa de salvación para todo aquel que crea en Él. Nosotros hemos creído en Él. Y como hemos creído en Él y confiamos en Él, Él saca a la iglesia de este plano
¿Por qué la iglesia tiene que salir de plano? Dos puntos determinantes para que la audiencia y aquellos que conocen palabras me puedan entender. Hay un plan de salvación desde que Adán salió del huerto de Edén. Está en Génesis 3:15, la promesa de que Cristo venía. Pero ese plan de salvación Caín no lo aceptó. Por eso la ofrenda de Caín era ofrenda de vegetales y frutas. Pero hubo uno que sí lo aceptó y se llamaba Abel. Por eso la ofrenda de Abel era de cordero, creyendo de que ese cordero iba a venir a derramar su sangre por la humanidad. Pero así como Caín, hay muchos que no creen, que son religiosos, porque Caín era religioso. Caín hacía de todo, pero nunca creyó que Cristo venía. Abel sí creyó que Cristo venía. Entonces, ese plan de salvación estaba pautado con un pueblo llamado Israel. Pero la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero ya había una profecía en Osea, me iré y después de 2 días volveré. Cristo vino, Israel no lo recibe y Cristo se va con las naciones. ¿Quiénes las naciones? Nosotros recibimos a Cristo. El licenciado y yo hablábamos ahorita cuando veníamos de camino que Dios levantó un profeta llamado Ezequiel y que Dios le dice al profeta Ezequiel, yo te he puesto como atalaya sobre mi pueblo y te envío a lengua fácil, mas ellos no te creerán. Si te enviare a lengua difícil, sí te creerán. Y justamente se cumplió, porque Cristo viene a lengua fácil, porque era su idioma, era su gente, que lo conocían, Él vino de ellos, pero no creyeron en Él. ¿Quiénes lo recibimos? La lengua difícil. Los que hablan francés, los que hablan español, los que hablan creol, los que hablan inglés, los que hablan diferentes tipos de lenguas, pero creímos en Cristo. Entonces, como nosotros hemos creído en Él, nosotros tenemos que salir del plano para que Dios vuelva a tratar nuevamente con Israel. El asunto es, Enrique, es que la gente cree muchas cosas que están en la Biblia y está mirando muchas cosas que están pasando de las que están en la Biblia, pero no quiere creer en eso que también está en la Biblia, que Cristo va a venir a buscar la iglesia. Un ejemplo, en Filipenses 4 dice que el mismo Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que están vivos serán también arrebatados, para hacer referencia a esa palabra en griego. Ahora, me gustaría preguntarle a él qué cree usted. No, yo le voy a preguntar a usted antes de darle esa pregunta. No, yo creo en que vamos a hacer, en que Dios va a venir, en que la palabra se tiene que cumplir porque se está viendo a diario lo que la palabra se dice. El que no quiere ver, el que no quiere ver es porque es un ignorante, a pesar de que no vaya a la iglesia, porque sí se está viendo a diario que hay un respeto entre la familia, un rompimiento donde padre e hijo se enfrentan por una herencia, se matan por miles de cosas, por el desacuerdo, donde hay un feminicidio que está acabando la humanidad, donde hay un cambio climático que está rompiendo con el mundo. Ahora, pastor, una pregunta que me surgió. Los abogados apelan a veces cuando uno tiene una sentencia en la tierra. Tú dices, no, déjame yo apelar para que le bajen la sentencia o la acomode. Decíamos que se van a llevar a las personas que son, esas personas que son impuras, que ya estuvieron en la religión, que su alma fue salva, pues entonces los que se queden no tienen derecho a apelación. Buena pregunta. Bueno, mire, cuando hay un delincuente que usted lo lleva preso, usted sabe que los medios de comunicación dicen el supuesto delincuente. No pueden afirmarlo porque él va a un juicio. Y en ese juicio va a medida de coerción, que es su iudice. La medida de coerción en nuestro país pues son 3 meses, 1 año. Pero en ese año es para el fiscal demostrar que tú eres culpable. Pero si el abogado demuestra que tú no eres culpable, tú sales libre. Entonces va a haber un juicio, obviamente, porque Dios es justo. Le llaman juicio delante del gran trono blanco. Entonces la Biblia dice que los libros fueron abiertos, tanto el libro de la vida como el libro de las obras. Ahora, eso es metafórico, o sea, no son libros literales. ¿Cuál es el libro de la obra? El libro de la obra es todo lo que está almacenado en nuestra mente, todo lo que nosotros hemos hecho, tanto bueno como malo. Es el libro de la obra, que es nuestra conciencia. Ahí está almacenado todo. Aún los secretos más ocultos están ahí. El libro de la vida, Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él es la vida. Entonces, la Biblia habla de ese juicio, pero también Juan habla de un abogado. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero también dice, hijito, pero si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para acá nosotros. O sea, nosotros tenemos un abogado. Ahora, la pregunta sería que si en ese juicio va a haber salvación. Yo creo que sí, porque dice que según sus obras serán juzgados. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado.
O sea que hay niveles de condenación y de salvación. Bueno, pastor, pues en este caso yo voy a dejar una controversia al público, que sea él a través de los comentarios en la página del Nuevo Diario, que diga, también usted, entonces como usted plantea que hay abogados, que entonces Judas, quien vendió a Jesús, que estaba condicionado a hacerlo, y Pedro, quien lo negó, para que se cumpliera la escritura, ¿estaban ellos seleccionados ya desde antes o bajo el condicionamiento, o lo hicieron por hacerlo, por decir yo voy a vender a capellán y voy a traicionar al pastor? O sea, ¿fue una decisión propia o fue un condicionamiento del tiempo para que se cumplieran las escrituras de que Jesús fuera crucificado? Bueno, la Biblia debe de cumplirse, pero el caso de Judas, sobre todo, que todo el mundo pues señala, yo creo que Judas fue la persona que dio más amor y que le dio más confianza. Entonces él va a ser salvo. Lo que pasa con Judas es que Judas tenía maldad en su corazón. Dios no eligió a Judas para que se perdiera. Eso, a ninguno. Satanás no andaba solo detrás de Judas, andaba detrás de los 12. Fíjate que el pecado de Pedro fue igual que el de Judas, porque Pedro niega a Cristo igual que Judas. Fueron los dos el mismo pecado. ¿Cuál fue la diferencia? En que Pedro se dio el placer de conocer a Dios. Judas nunca conoció a Dios. Porque si Judas hubiese conocido a Dios, no se ahorca, va y le pide perdón como hizo Pedro. Entonces yo lo que creo es que Satanás es un sembrador y anda buscando tierra fértil donde sembrar. ¿Y cuál es el mensaje que estamos mandando a los que nos están viendo en este programa? No permita que Satanás siembre en tu corazón, porque donde encuentra tierra fértil, tierra mala, él siembra. Satanás siembra en el corazón de Judas, y Judas nunca rechazó la siembra que Satanás estaba haciendo. Por eso fue y lo entregó. Es el primer factor. Segundo factor, Judas, al igual que Pedro, pertenecían, que eso la gente no lo sabe, pero yo que soy teólogo, ¿verdad?, y estudio, lo entiendo. Judas, al igual que Pedro, eran celotes. ¿Quién eran los celotes? Ahí viene la palabra sicario. Era un partido político religioso que estaba ligado a los fariseos de la época. Hacían guerrilla contra Roma. Entonces, Judas ve en Cristo, tanto también Pedro, la persona ideal para armar la revuelta que ellos andaban buscando para libertarse de los romanos que los subyugaban. Me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa con Judas? Que Judas dice, si yo entrego a este hombre, entonces se va a armar el lío aquí, se va a armar la revuelta, porque todo Israel andaba detrás de Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando él entrega a Jesucristo, ¿qué pasó? Que todos salieron corriendo. Entonces él falló en sus planes, por eso nunca conoció a Dios. Pero Pedro, estando en ese plan, conoce a Jesús y dice, no, este es mi Dios, y fue y se arrepintió. Simple fue eso. Pero Dios no le escogió para que él se perdiera. Pastor, breve, una pregunta. ¿Usted cree que en este tiempo hay mucho Judas y mucho Pedro? Breve. Claro que sí. Claro que sí. Pero eso es lo que está diciendo. La Biblia dice que Cristo sembró, pero que el enemigo fue y sembró cizaña. O sea, que hay trigo y hay cizaña. Bueno, señores, y así ustedes ven, que no, que fulano me traicionó. Señores, Pedro fue traicionado por todos lados, utilizado, así que ya yo no me llevo de todos los Judas o Pedro que puedan haber a mi alrededor. De ahora en adelante, gracias al pastor, seré más observador con mis relaciones interpersonales. Capellán, mensaje final, y pastor también mensaje final. No, las personas que cojan su vida suave, que visiten la iglesia, que socialicen de forma positiva, que no actúen como Judas, que entregó a Cristo por dinero. La mayoría de traiciones ahora son por dinero también, por intereses. Y que tengan pendiente que la venida del Señor se está al manifestar, pues todos los indicadores dicen que Cristo viene. No, mi mensaje para todo es como Jesús cuando resucitó dijo, Shalom, para todo, paz, mi paso dejo, mi paso doy, y no como el mundo la da. Yo creo que Cristo vino no solo a salvarnos, sino para traer paz a nuestra vida en medio de un mundo que se está desboronando. Bueno, la mía es que a estas personas que me llevan la vida, por favor, que vayan a la iglesia, visiten a la iglesia, porque nosotros tenemos una sola vida para estar llevando también la ajena. Vamos a llevar una vida en Cristo. Y señores, ya gracias por estar en sintonía con este programa, con la doctora Controversia en la tarde de hoy, esperando que continúen con la programación del Nuevo Diario, y nos vemos mañana otra vez a las 2:30 aquí con temas controversiales. Feliz resto de la tarde.